En este módulo, te contaremos cómo utilizar el modelador de páginas para que puedas crear la interfaz visual de tus aplicaciones. Las páginas son interfaces personalizadas que actúan como los puntos de entrada a una aplicación, ofreciendo a los usuarios la forma de interactuar con el contenido del negocio y las funciones que proporciona la aplicación. Permiten a los usuarios acceder y explorar lo que ofrece el servicio o producto en cuestión. Son totalmente adaptables y se ajustan automáticamente al dispositivo que el usuario utilice, ya sea en una computadora de escritorio, una tableta o un teléfono móvil, para mejorar su experiencia. El modelador de páginas es una herramienta que permite diseñar y construir páginas de manera visual, sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación. Con esta herramienta, los usuarios pueden arrastrar y soltar elementos como textos, imágenes, botones y contenedores para crear el diseño deseado de la página. Además, facilita la gestión de la estructura y el estilo de la página, permitiendo una creación más rápida y accesible para aquellos que no están familiarizados con el código. Permite crear interfaces que están diseñadas para ser intuitivas y fáciles de usar, facilitando así la navegación y la interacción del usuario con la aplicación. Para usuarios más avanzados se puede extender el funcionamiento de la página a través del SDK de Yell para JavaScript. Para acceder al modelador de páginas, se debe seleccionar el icono que representa las páginas dentro del menú contextual del modelador de Yell. Se abrirá una ventana para ingresar el nombre de la página, seleccionar la aplicación a la que pertenece y elegir cómo crearla, desde un lienzo en blanco, desde una plantilla predefinida, generando una página con inteligencia artificial, utilizando HTML, o a partir de un diseño de Figma. Si partimos desde plantillas predefinidas, vamos a poder crear una página con una estructura prearmada y una funcionalidad ya definida. Existen plantillas que vienen con una UI predeterminada, es decir, con un diseño, y otras que son más básicas, es decir, sin tanto detalle de UI, que son monocromáticas. Todas ellas facilitan el tiempo de modelado, porque se pueden usar como base, para luego extenderlas a las necesidades del negocio. Un ejemplo de esto es la plantilla Ingresar, que contiene además del diseño de la UI, la lógica para autenticarse en las aplicaciones. Antes de comenzar a modelar una página debemos conocer sus propiedades generales. El nombre se utiliza para referenciarla en el modelado de otros objetos, o para invocarla desde otras páginas, mientras que el título resume su contenido, y se encontrará como el resultado de búsquedas en un navegador. Por otra parte, la descripción define a la página detallando su funcionalidad, y la URL permite acceder a la página una vez publicada. Como en todos los objetos, se debe indicar la aplicación a la que pertenece. Y por último podemos incorporar una imagen o un logo, que representará a la página en la pestaña del navegador cuando sea ejecutada. En la parte superior del modelador de páginas, vemos el nombre de la página, su estado, y el menú desplegable que permite seleccionar las diferentes funcionalidades del modelador. La opción Archivo permite seleccionar las operaciones que se realizan sobre la página, como guardar, publicar o eliminar. Bajo Editar, encontramos operaciones que se pueden realizar durante el modelado, como pegar, copiar, rehacer. En cambio, Ver permite seleccionar opciones de visualización de la página, mientras que en Herramientas se puede elegir para acceder a las propiedades generales, asignar permisos y realizar diferentes funcionalidades que ayudan al modelado. Además, en la parte superior derecha se encuentra la opción de Vista Previa, que permite tener una previsualización de la página modelada, mostrando cómo se vería en los distintos dispositivos. Más abajo se encuentra la barra de herramientas superior, que presenta un conjunto de iconos, que dan un acceso rápido a las opciones más utilizadas del menú desplegable, para agilizar el modelado. Por ejemplo, las opciones de guardar, validar, publicar y exportar del submenú Archivo. O elementos, capas, fuentes de datos, variables y parámetros del submenú Herramientas. También encontramos los iconos para cambiar el modo de visualización del modelado, como son equipo de escritorio, tableta, móvil, y el control de píxeles. A la izquierda, vemos la barra lateral con el icono de acceso al panel de propiedades de la página. En la parte central del modelador de páginas, encontramos el área de modelado, donde se pueden arrastrar y soltar los elementos que componen la página. El área de modelado representa el tamaño de la página, y se puede ver en los diferentes tipos de visualizaciones o breakpoints, para modelar en distintas resoluciones de pantalla. Dentro de este espacio se pueden crear nuevas secciones, que irán expandiendo el tamaño de la página hacia abajo. Una página tiene como mínimo una sección, y dentro de cada una se pueden arrastrar los elementos.
Cada sección y elemento de la página presentan un menú contextual para acceder a sus propiedades y a las acciones que se pueden realizar sobre cada uno. Un breakpoint es una visualización del diseño de una página, donde la disposición de los elementos de la interfaz cambian su ancho, para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla del dispositivo del usuario. El modelador de páginas permite ajustar la disposición y funcionalidad de la UI, para garantizar una experiencia óptima tanto en equipos de escritorio, tabletas y móviles. Desde los iconos de la barra superior, se pueden elegir los diferentes breakpoints, como así también indicar un tamaño en píxeles más específico. Existe una gran variedad de elementos para crear y modelar páginas, de manera que se adapten a nuestro requerimiento. Al seleccionar el icono Elementos, se abre una lista con los diferentes tipos de elementos que se pueden arrastrar al área de modelado. Aquí vemos los distintos tipos que el modelador permite utilizar en una página. Cada uno de ellos tienen subtipos, que definen configuraciones iniciales de sus propiedades. Por ejemplo, para un elemento de tipo texto, se pueden crear subtipos, como título, subtítulo, párrafo, normal o texto enriquecido. Son todos elementos de tipo texto, preconfigurados de una forma distinta. Además de las propiedades generales de la página, previamente explicadas, se mantiene también un conjunto de propiedades de estilo, que afectan a la página en su totalidad, es decir, como si la página fuera un gran contenedor de secciones. Tanto esta especie de contenedor principal, como las secciones y todos los elementos de la página, pueden a través de sus propiedades, definir la estética y el comportamiento de la página. Las propiedades agrupadas dentro de la clasificación estética definen la estructura y el estilo, mientras que las propiedades dentro de la clasificación comportamiento tienen que ver con la configuración, la navegación por medio de hipervínculos, las reglas y las relaciones. A estos grupos de propiedades podemos llegar desde el menú contextual de cada sección y elemento. Las propiedades de estructura definen la posición y el tamaño de los elementos dentro de una sección. Es fundamental modelar primero las propiedades de estructura de los elementos, ya que establecen la base sobre la cual se construirá el diseño y la funcionalidad de la página. Esto proporciona mayor claridad y una jerarquía visual crucial para dirigir la atención del usuario a los elementos más importantes y mejorar la usabilidad. Además, lleva un ahorro de tiempo y esfuerzo, dado que definir la estructura primero ayuda a evitar cambios significativos en etapas posteriores del proceso de diseño. Las propiedades de estructura definen el tamaño, alineamiento, márgenes y espacio de relleno de los elementos, mientras que para la página y sus secciones solamente se pueden configurar márgenes y espacio de relleno. Las propiedades de estilo son clave para controlar y modificar aspectos visuales y de diseño de los elementos en una página. Estas propiedades abarcan desde la fuente y el color hasta el color de fondo, los bordes, el desbordamiento y efectos visuales como las sombras. Su objetivo es personalizar la apariencia de los elementos para mejorar la estética, la legibilidad, la usabilidad y la coherencia del diseño, lo que contribuye a una experiencia de usuario más agradable y efectiva. Algunos elementos también ofrecen la posibilidad de configurar estilos para sus diferentes estados, que determinan cómo se ve y se comporta cada elemento en diferentes situaciones. Dependiendo del tipo de elemento, los estados pueden variar, pero todos mantienen un estado que es el regular. Por ejemplo, cuando un usuario posiciona el cursor sobre un botón, o cuando lo presiona, se pueden ver con estilos diferentes. Durante el modelado de la estructura y el estilo de los elementos, se recomienda siempre previsualizar los cambios en los diferentes breakpoints. Las propiedades de configuración influyen en cómo funciona un elemento en la interfaz. A veces, estas configuraciones también cambian cómo se ve el elemento. Además, estas propiedades deciden cómo se organiza la información mostrada por el elemento. Estas configuraciones pueden variar, dependiendo del tipo de elemento que esté siendo ajustado. Todos los elementos tienen un nombre y un identificador únicos. La propiedad nombre se utiliza para poder referenciarlo desde otros elementos o en paneles de propiedades. A su vez, sirve para ubicarlo en las distintas herramientas del modelador, como por ejemplo la facilidad de capas. La propiedad identificador, en cambio, se utiliza para referenciar al elemento cuando se extiende el comportamiento de la página a través del SDK de la misma. En los elementos de tipo texto, se puede ingresar en la propiedad valor inicial el texto que se verá en la página, mientras que para los de tipo imagen, el valor permite incorporar una imagen desde un archivo de nuestro equipo. Veremos cómo modelar una nueva página. Comenzamos presionando el botón Crear y seleccionamos la opción Página.
vemos que se abre un panel donde ingresaremos el nombre de la página, y en forma predeterminada se nos sugiere crearla en la aplicación global. Elegimos partir desde un lienzo en blanco. Una vez en el área de modelado vemos que tenemos una sección, ya definida para trabajar en el Breakpoint, equipo de escritorio. Entonces iremos a la opción Elementos de la barra de herramientas superior. Para seleccionar uno de tipo texto, vemos que se abre la lista de subtipos, y seleccionamos Título 1. Mantenemos presionada la opción, y la arrastramos hacia el área de modelado, dentro de la sección inicial, para crear el primer elemento dentro de la página. Hacemos lo mismo para crear un segundo texto, pero esta vez con subtipo Título 2. Con doble clic sobre el primer texto vamos a editarlo, e ingresar un valor. Y lo mismo para el segundo texto. Como ya explicamos, primero se deben definir las propiedades de estética, vamos a empezar por las de estructura y luego pasaremos a las de estilo. En el menú contextual del primer título vamos a seleccionar el icono, para abrir el panel de las propiedades de estructura del elemento. Las de tamaño se componen de un conjunto de propiedades para configurar el ancho, y otras para el alto. Nos enfocaremos en el ancho, que viene configurado en auto, y esto quiere decir que el tamaño del elemento se adapta a su contenido. Pero se puede configurar en diferentes unidades de medida, en nuestra página dejaremos auto. Vamos a abrir las propiedades de acoplamiento y márgenes, y vemos que vienen con valores predefinidos. Para cambiarlas en lugar de modificar sus valores, lo haremos fácilmente, arrastrando el elemento con el cursor, píxel a píxel. La interfaz presenta guías inteligentes de acoplamiento para ordenar los elementos. Las guías de acoplamiento permiten distinguir la distancia que hay en píxeles, y en porcentaje con los bordes del contenedor. El acoplamiento se realiza verticalmente en píxeles, y horizontalmente en porcentajes. Vemos que mientras arrastramos el título y lo ubicamos en diferentes posiciones del área de modelado, los valores de las propiedades van cambiando automáticamente. A su vez existen guías de alineamiento entre elementos cercanos, que permiten que los elementos de la interfaz se mantengan alineados, son las líneas verticales de color violeta. Crearemos otro título, seleccionando el elemento texto, y con subtipo Título 1, lo alineamos al centro, y también editamos el valor. Antes de continuar agregando elementos extendemos el tamaño de la sección. Ahora agregaremos un elemento imagen, con subtipo Imagen cuadrada, la ubicamos debajo de los textos, y abrimos el panel de configuración. Configuraremos la propiedad valor, seleccionando un archivo desde nuestro equipo. Ajustamos su tamaño y la alineamos con los elementos previamente definidos. Por último, vamos a agregar un elemento botón, con subtipo primario. Lo ubicamos dentro de la misma sección, y abrimos el panel de configuración, para modelar la propiedad valor con el texto que queremos ver dentro del botón. Ajustamos su tamaño y alineamos con los elementos adyacentes utilizando las guías inteligentes. Una vez definidas las propiedades de estructura, pasaremos a definir las propiedades de estilo. Seleccionamos el primer título, y presionamos el icono correspondiente al panel de propiedades de estilo. Para la fuente modificamos las propiedades familia y color. Hacemos lo mismo para el segundo título. En cambio, para el tercero modificamos familia y tamaño. Hacemos un pequeño ajuste en la posición de este título, y modificamos la propiedad grosor. Por último modificamos la estética del botón, abriendo su panel de propiedades de estilo. Vemos que este elemento tiene la posibilidad de definir diferentes valores a sus propiedades según su estado, entonces, cambiaremos la forma de ver el botón para los estados regular y encima. Para el estado regular vamos a elegir un botón celeste claro, mientras que para encima optamos por un celeste más fuerte. Es momento de visualizar la página en los diferentes breakpoints, de manera de garantizar que se adapte a los diferentes tamaños de pantalla, y así comprobar si debemos realizar algún ajuste. Seleccionamos la opción de visualización en una tableta, y vemos que el tercer título quedó muy grande, entonces necesitamos cambiar el tamaño de la fuente, y también vamos a cambiar el alineamiento de la fuente para que se vea centrado. Y al elemento imagen, podemos hacerle algunos ajustes de tamaño y posición, directamente sobre el área de modelado. Si elegimos ver la página en un móvil, notamos que debemos mejorar su estética, entonces modificaremos los tamaños de los tres títulos, y centramos el segundo. En este breakpoint también es necesario que ajustemos el tamaño y la posición de la imagen, además de reubicar el botón. Además podemos abrir nuestra página en una vista previa, es decir, visualizarla tal cual se verá al ejecutarla en la aplicación. Vemos un menú reubicable que permite seleccionar los distintos tipos de breakpoints, cada uno con su resolución. Podemos ver cómo se va ajustando la página, y a su vez tenemos la posibilidad de seleccionar distintos dispositivos.
También se pueden ingresar valores para ajustar el ancho de la interfaz y verificar cómo se ve. Si pasamos el cursor sobre el botón, veremos cómo cambia de color de acuerdo a lo que definimos para los estados regular y encima. Desde el botón editar tenemos la posibilidad de volver al área de modelado. Así hemos modelado nuestra primera página, definiendo las propiedades de estructura, estilo y configuración de sus elementos. Existen elementos que nos permiten organizar y estructurar otros elementos, y nos ayudan a agrupar elementos relacionados, lo que facilita la comprensión y navegación para los usuarios. Permiten crear diseños flexibles y adaptables, al ajustar la disposición y el estilo de los elementos contenidos dentro de ellos, según las necesidades del diseño y los diferentes dispositivos. Estos elementos son el contenedor, el diseño, el repetidor y el deslizador. El elemento contenedor agrupa y organiza otros elementos dentro de la interfaz. El diseño es una estructura compuesta por un conjunto de ítems, que pueden visualizarse dispuestos en una fila, una columna, una franja o un mosaico. Mientras que el repetidor es una estructura compuesta por un conjunto de ítems repetitivos, dispuestos como una cinta o en forma de tarjetas. Por último, el deslizador se compone de un conjunto de ítems que se deslizan de forma secuencial y automáticamente. Como explicamos anteriormente, al estar modelando la estructura y el diseño de la página, al agregar elementos se debe comprobar que se vean correctamente en los diferentes breakpoints. Un contenedor se utiliza para estructurar y diseñar la disposición de los elementos visuales en una página. Funciona como un envoltorio, que contiene y estructura un conjunto de elementos, lo que facilita la visualización y la interacción del usuario. Ayuda a organizar, gestionar el diseño, controlar el flujo de lectura y facilitar el manejo de elementos, como por ejemplo, permiten la creación de tarjetas de usuario que muestran sus datos, o agrupar campos. Un diseño permite estructurar sus ítems con diferentes disposiciones en propiedades de configuración. Se puede configurar como fila, columna, franja o mosaico. Tanto las franjas como los mosaicos pueden crear diseños visualmente atractivos que captan la atención del usuario de manera efectiva. Sus ítems funcionan como contenedores, con la diferencia que los ítems de un diseño que no se visualizan provocan que el resto se acomoden automáticamente. Tienen propiedades que son características de este tipo de elemento, como la disposición, la proporción de los ítems, y una lista de los mismos para poder ordenarlos. Veremos cómo enriquecer la página que creamos previamente, incorporando un elemento diseño. Comenzamos agregando una nueva sección, presionando el icono más en el borde inferior de la primera sección. Iremos a la opción Elementos de la barra de herramientas superior, para agregar un nuevo texto, y en la lista de subtipos seleccionamos Título 2. Mantenemos presionada la opción, y la arrastramos hacia el área de modelado, dentro de la nueva sección. Hacemos doble clic para ingresar un valor y lo alineamos. Volvemos al icono de elementos para seleccionar la opción Diseño, con subtipo Mosaico. Lo arrastramos dentro de la nueva sección, y lo posicionamos debajo del título. Lo alineamos, lo extendemos hacia abajo y reubicamos los dos elementos. Vemos que el elemento diseño se compone de ítems, que en forma predeterminada son 3. Abriremos las propiedades de estilo del primer ítem, y cambiamos el color de fondo a blanco. Hacemos lo mismo para los demás ítems. Agregaremos un elemento imagen en el primer ítem, con subtipo imagen redondeada, la ubicamos dentro del ítem, la alineamos y abrimos el panel de configuración. Le modelamos la propiedad valor, seleccionando un archivo desde nuestro equipo. Vamos a duplicarla, la arrastramos al ítem siguiente, y también seleccionamos un archivo para configurar su valor. Hacemos lo mismo para la imagen del tercer ítem. Pasemos a las propiedades de configuración del elemento diseño, donde modelaremos la disposición de los ítems. Podemos elegir verlos en una columna, en una fila, en una franja que tiene una barra de scroll, o en un mosaico. Para nuestra página vamos a elegir la disposición fila, pero queremos que todos los ítems tengan el mismo tamaño, entonces presionamos el botón Igualar. Queremos que cada uno de los ítems contenga un título y una descripción, además de la imagen. Entonces incorporamos un elemento texto, con tipo subtítulo 1 y le damos un valor. Duplicamos el elemento, lo arrastramos dentro del segundo ítem, modificamos su valor y lo alineamos. Haremos lo mismo para modelar el texto en el tercer ítem. Por último, ajustamos la posición de los tres textos.
Para agregar la descripción a cada ítem, incorporamos un elemento texto, con tipo subtítulo 2 en el primer ítem, y escribimos la descripción. Abrimos su panel de estilo y cambiamos la propiedad alineamiento a centrado. Con el cursor, ajustamos el tamaño del elemento diseño, y volvemos a la descripción para cambiar su color. La duplicamos y la arrastramos hasta el segundo ítem. Posicionamos correctamente el texto, escribimos la descripción correspondiente y ajustamos la posición. Haremos lo mismo para modelar la tercera descripción. Finalizamos con el contenido del elemento diseño. Ahora abriremos su panel de propiedades de configuración, donde vemos que en la lista de ítems podemos mover cada una de las líneas, lo que permitirá intercambiar el orden de los ítems en el área de modelado. Una vez terminado el modelado en el Breakpoint equipo de escritorio, pasamos al de tableta para realizar los ajustes necesarios. Para realizar los ajustes en el Breakpoint móvil, abriremos el panel de configuración del diseño y cambiaremos la disposición a columna para visualizar el contenido de los ítems en forma más clara. Realizaremos los ajustes necesarios moviendo los elementos y desde el panel de propiedades de configuración de la descripción, cambiaremos el tamaño de la fuente para reducir la letra, para una mejor visualización en este dispositivo. Hacemos lo mismo para las descripciones restantes. Finalizado el modelado del elemento diseño, y realizados los ajustes necesarios para lograr una buena experiencia de usuario, pasamos a verificar la vista previa en cada uno de los dispositivos. Presionamos el botón editar y volvemos al área de modelado para finalmente publicar la página, recordando que al publicarla quedará disponible para su uso. Abrimos las propiedades generales de la página desde el menú desplegable de herramientas, y presionamos la propiedad URL. De esta forma vemos la ejecución de la página dentro de un navegador. En muchos casos se necesita mostrar información que es dinámica, es decir, que va cambiando en el tiempo. Para realizar esto, dentro de las páginas se pueden configurar fuentes de datos, que nos ayudan a recuperar información de entidades o del resultado de la ejecución de reglas de negocio. También se pueden definir parámetros de entrada, que permiten configurar la página en su primera carga. Estos parámetros pueden usarse como valores de los elementos o como filtros en las fuentes de datos, pero su valor no puede modificarse durante la ejecución de la página. Por último, para trabajar con información dinámica podemos mencionar las variables. Se utilizan dentro de la página con el beneficio que se puede cambiar su valor durante la ejecución, es decir, durante la navegación del usuario. Para trabajar con variables se deben tener conocimientos avanzados del script de la página, por lo tanto su utilización queda reservada para desarrolladores de TI. Un repetidor permite visualizar un conjunto de instancias recuperadas por una fuente de datos, es decir que itera sobre los datos, y crea el mismo ítem para cada uno de ellos, por lo que se verán con diferente información. Durante el modelado se configura el primer ítem y se asume que se repetirá para el resto. Durante su ejecución, cada ítem se repite tantas veces como instancias se obtengan de la fuente de datos. Existen repetidores de tipo cinta y tarjeta, y las propiedades de configuración características son el tipo, la fuente de datos y el detalle del desplazamiento. Un deslizador permite visualizar un conjunto de ítems que se van presentando secuencialmente. Se puede configurar para que se deslice con controles de navegación o automáticamente, mediante un tiempo especificado. Se pueden modelar las propiedades de configuración, desplazamiento, tiempo de deslizamiento y lista de ítems. Los deslizadores son utilizados comúnmente en páginas de inicio o en secciones destacadas para mostrar información de manera dinámica y visualmente atractiva. Un hipervínculo permite al usuario presionar un elemento para acceder a otro recurso. Esto puede ser útil para dirigir el flujo de usuarios hacia otras páginas, ofrecer operaciones específicas, o llevar a cabo acciones como enviar formularios o ejecutar reglas de negocio. Se puede configurar como destino diferentes objetos de la plataforma, como por ejemplo, otras páginas, una entidad, un proceso, un enlace, o un elemento. Luego se elige por nombre el recurso específico, y se configura el tipo de destino, que se refiere a donde se abrirá el recurso vinculado, después de presionar el elemento. El tipo de destino puede ser por ejemplo en la misma pestaña, en una nueva ventana o en una ventana de tipo modal. Dentro de la clasificación de propiedades de comportamiento de los elementos, se definen las reglas embebidas, que permiten modelar cómo se comportan los objetos de las aplicaciones.
Se definen utilizando una sintaxis simple, similar a la que se utiliza en las planillas de cálculo, contando con la ayuda de un asistente que se encuentra integrado en los diferentes modeladores de objetos. Las reglas embebidas pueden determinar la visibilidad y la asignación de valores a los elementos, mediante cálculos, y en particular, para el caso de los elementos de tipo campo, su obligatoriedad, editabilidad y validación. Las características de los elementos de tipo campo se detallan en el módulo de entidades. Una regla embebida es una expresión, que se compone de operandos combinados por operadores lógicos o aritméticos, donde cada operando puede ser una constante, una variable o una función. Mediante el uso de paréntesis, se puede determinar la precedencia de los operadores. Las constantes corresponden a valores ingresados en la expresión, y pueden corresponder a los diferentes tipos de datos utilizados en DEL. Pueden ser alfanuméricos, numéricos, lógicos o fecha, entre otros. Las variables que se utilizan en una expresión dependen del elemento donde se embebe la regla. Y pueden ser campos, campos de repetidores, campos relacionados, propiedades de elementos de páginas, variables y parámetros de páginas. Otro tipo de operandos son las funciones, que pueden incluir las de las diferentes categorías definidas en DEL, o bien reglas avanzadas que hayan sido previamente definidas, y que retornen solamente un parámetro. Un conjunto de operadores lógicos y aritméticos permiten combinar las diferentes condiciones dentro de cada expresión. Un asistente de edición asegura que las expresiones utilizadas en las reglas sean válidas. Como ayuda, si se oprimen las teclas control y barra espaciadora en forma conjunta, el asistente propondrá operandos para que el usuario pueda elegir al momento de modelar una regla embebida. Para utilizar valores de campos dentro de las reglas embebidas, se debe utilizar la sintaxis que concatena el nombre del campo con la palabra value, unidos por un punto. Por ejemplo, si el nombre del campo es username, en la regla embebida haremos referencia al valor del campo utilizando la sintaxis username.value. Con estos elementos de las reglas embebidas podemos escribir diferentes expresiones, que nos permiten realizar todo tipo de validaciones y cálculos, en los elementos de las páginas. Otra opción, dentro de la clasificación de propiedades de comportamiento de los elementos, es la de relaciones, donde se pueden definir las propiedades para una relación, o para un atributo relacionado. Una relación permite obtener valores desde diferentes orígenes para un elemento campo que se está modelando. Pueden tomarse de una lista de valores, de una entidad, o de una regla avanzada. Mientras que un atributo relacionado indica que el valor de un elemento se recupera a partir del valor de un atributo de una entidad relacionada. Vamos a ver primero el concepto de relación. Como ya dijimos, la relación permite obtener valores para un elemento campo de la página, a partir de una lista de valores, de una entidad o de una regla avanzada. Solo los tipos de campo texto y número admiten estar relacionados a una lista de valores, entidad o regla. Los campos de tipo grupo de opciones solo permiten establecer relación al objeto lista de valores. Dado que una relación permite obtener el valor de un campo desde una lista de valores, explicaremos este objeto, antes de continuar con el concepto de relación. Una lista de valores define un conjunto de valores agrupados bajo algún criterio, para que el usuario de la aplicación pueda elegir uno de ellos, para ingresar en un campo. Su modelado consiste en una carga simple de textos que indiquen los valores que el usuario desea representar. Podemos a su vez asociar iconos a cada uno de los valores ingresados. También podemos ordenar los valores bajo dos criterios. El primero es el orden alfabético, que puede ser ascendente o descendente. O bien utilizar un ordenamiento específico definido al modelar la lista. Las listas de valores pueden ser internacionalizadas, permitiendo modelar su conjunto de valores en distintos idiomas. Se recomienda utilizar este objeto para representar un conjunto menor a 1000 valores. Otra característica de las listas de valores es poder definir una correspondencia entre dos listas. Este concepto se conoce como listas filtradas. Por ejemplo, se puede modelar una lista de valores de países y tener otra lista que contenga la totalidad de las provincias o estados de todos esos países. En este caso, vamos a poder modelar que la lista de provincias esté filtrada por países, indicando para cada una de las provincias o estados a qué país pertenece. Durante la ejecución de la página, si seleccionamos un país en un campo, en otro elemento campo solamente veremos las provincias o estados de dicho país. Al relacionar un campo con una lista de valores, el valor que puede tomar dicho campo se obtendrá de la lista relacionada. Podemos seleccionar una lista preexistente o crear una nueva.
Si seleccionamos una, se verán sus valores y vamos a poder agregar nuevos, sin necesidad de abrir el modelador de listas de valores. Pero si quisiéramos acceder al modelador, podemos utilizar el botón Abrir en el modelador, lo que permitirá un acceso rápido al mismo, donde se podrá modificar el total de propiedades de la lista. Al ejecutar la página, veremos el contenido del campo como una lista desplegable, donde podremos seleccionar los valores que se originaron en la relación. Al relacionar un campo con una entidad, el valor que puede tomar el campo se obtendrá de un atributo de alguna de las instancias de dicha entidad. Una entidad representa un objeto de negocio más complejo que una lista de valores, y tienen atributos que representan sus características e instancias, como veremos en detalle, en el módulo de entidades. Cuando modelamos una relación a una entidad debemos definir sus propiedades. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la entidad con la que se establecerá la relación. El nombre de la relación se utiliza para referenciar a la relación en el modelado de otros objetos. Si se marca la propiedad consulta, al ejecutar la aplicación, el usuario podrá ver los datos de la instancia de la entidad con la que se establece la relación. Y si se marca la propiedad búsqueda, el usuario podrá buscar instancias de esa entidad. Por último, se pueden utilizar filtros para reducir la búsqueda sobre las instancias de la entidad bajo algún criterio de selección. Podemos decir que son un conjunto de condiciones a aplicar sobre los campos de la entidad. Cada filtro corresponde a una condición y se componen de un campo de la entidad, un operador condicional como por ejemplo igual, distinto, mayor o menor, y por último el valor por el cual se aplicará la condición. Este valor puede ser un valor fijo, una variable, o un valor de otro campo en la página modelada. Durante la ejecución de una aplicación, si seleccionamos un campo relacionado a una entidad, podremos buscar alguna de las instancias de la entidad, ingresando solamente algunos caracteres. Entonces las que coinciden con ese texto se verán en una lista desplegable, para que podamos seleccionarlas. A su vez, si presionamos el icono lupa, se abrirá la grilla de resultados para realizar una búsqueda avanzada, donde podremos aplicar más filtros. Una vez seleccionado un valor, vemos el icono ojo, y al seleccionarlo se abrirá la entidad seleccionada en una ventana, con todos sus campos. Al relacionar un campo con una regla avanzada, el valor que puede tomar el campo se obtendrá de alguno de los parámetros de salida de la regla. Una regla avanzada es un objeto modelable, que implementa lógica de negocio mediante programación. Cuando se modela una relación con una regla avanzada, podemos definir los valores para los parámetros de entrada de la misma. Estos parámetros pueden definirse con valores fijos, variables, o campos de la página. Vamos a retomar el concepto de atributo relacionado. Dijimos que permite que el atributo valor de un elemento se recupera a partir del valor de un atributo de una entidad relacionada. Es útil cuando se requiere obtener algún atributo de una entidad relacionada, para visualizarlo o utilizar su valor, dentro de la página que se está modelando. Por ejemplo, si modelamos una relación de la entidad cuenta con la entidad usuario, un atributo relacionado que podemos recuperar para mostrar en el campo de la página, es el email del usuario relacionado. Cuando modelamos un atributo relacionado, se debe configurar primero la relación a una entidad previamente definida. Esto lo hacemos mediante la propiedad nombre de relación, donde vemos la lista de relaciones definidas en la página, y debemos seleccionar una de ellas. A continuación se debe indicar qué atributo de la entidad relacionada queremos recuperar, y para eso usamos la propiedad atributo de la entidad. Veremos la lista de atributos de la entidad seleccionada y elegiremos el que nos interesa. En el ejemplo, el nombre de la relación puede ser relación a usuario-vendedor, y el atributo de la entidad sería email del usuario-vendedor. Otra propiedad de un atributo relacionado que vamos a explicar es el tipo de contenido, que puede ser código o valor. En el momento de ejecutar, si seleccionamos un valor para el atributo que define la relación, en nuestro ejemplo el usuario-vendedor, veremos que se completará automáticamente su email en el campo email del vendedor. Vamos a detallar la propiedad tipo de contenido, pero primero vamos a explicar a qué llamamos código y valor, los cuales son conceptos presentes al modelar y ejecutar aplicaciones con objetos relacionados. Supongamos que tenemos una lista de valores que contiene dos valores, activo e inactivo. Internamente las listas de valores tienen un código para cada valor. Por ejemplo, el código 1 corresponde al valor activo, y el código 2 corresponde al valor inactivo. Los códigos son útiles para identificar unívocamente a descripciones que no necesariamente son únicas. Este concepto de código y valor aplica también cuando un campo se relaciona con una entidad o con una regla avanzada.
Habiendo explicado esto, cuando relacionamos un objeto a un campo como una lista de valores, una entidad, o una regla avanzada, si bien en la interfaz veremos el valor, internamente se está almacenando su código. Siguiendo con el mismo ejemplo de la cuenta, un usuario vendedor tiene un atributo llamado estado, el cual está relacionado a una lista de valores, donde el código 1 corresponde al valor activo, y el código 2 corresponde al valor inactivo. Si quisiéramos recuperar el código del atributo relacionado y seleccionamos la opción código, veremos un 1 en el campo estado del vendedor. En cambio, si quisiéramos recuperar el valor del atributo relacionado y seleccionamos la opción valor, veremos la palabra activo en dicho campo. Las páginas que se configuran como anónimas indican que no van a requerir login por parte del usuario cuando se utilicen. Por lo general, son las páginas de presentación o landing que permiten al usuario conocer el negocio sin iniciar sesión previamente. Una página que no es anónima se considera que es nominada, y la plataforma exigirá que el usuario deba autenticarse para poder utilizarla. Las páginas que se configuran como reusables son páginas que se pueden utilizar y compartir dentro de otras. Facilitan el modelado, ya que se puede centralizar cierta funcionalidad, y los cambios que se realicen en ella impactan inmediatamente en las páginas que la referencian, reduciendo el tiempo de trabajo. El objetivo de la facilidad capas es conocer la jerarquía de los elementos de la página en su totalidad y permitir la ubicación de los elementos en el área de modelado de la forma más rápida. También permite reordenar los elementos y visualizar los que se modelaron como ocultos. Se pueden utilizar filtros por nombre y por identificador de los elementos. Por cuestiones de requerimiento de nuestro negocio, es posible que necesitemos extender la funcionalidad de una página. Esta tarea se puede realizar modificando el script avanzado de la página, que se encuentra disponible desde la facilidad Código de página. Se abre un editor de código junto con un panel, donde pueden seleccionarse los diferentes eventos que ocurren durante la ejecución de la página, para configurarlos por cada elemento modelable. Estos eventos pueden variar según el tipo de elemento. El editor permite extender la página a través de código JavaScript, y se puede trabajar sobre los elementos modelables a través del SDK de la misma página, que provee un conjunto de métodos que ayudan a los desarrolladores de TI